las características de los organismos vivos, morfológicas, y bueno, vamos a ver que no solamente los organismos vivos, sino también ahora podemos estudiar ADN antiguo y entender las características de los organismos que han vivido en otros tiempos, poder entender sus características morfológicas, fisiológicas, sus aspectos conductuales, cómo se generan todas estas características, cómo se expresan, cómo se transmiten de una generación a la otra, cómo se mantienen o cómo cambian de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. Bueno, todo eso es la genética. La genética no es solamente estudiar las leyes de Mendel. La genética nos va a permitir entender los procesos y los patrones de biodiversidad actual, cómo se generan, cómo se mantienen y cómo pueden cambiar entonces con el tiempo. Para ello vamos a recordar, digamos, vamos a hacer un poco de historia y vamos a recordar entonces que la genética surge con los experimentos de Mendel, con esos trabajos que fueron presentados en un congreso allá por 1866 y que pasaron desapercibidos durante casi 100 años. Ya vamos a llegar después al capítulo de Mendel, pero ahora es simplemente recordar que los trabajos, los cruzamientos que realizó en el monasterio sentaron las bases o constituyeron lo que se da a conocer como la piedra angular de la genética. Mendel es el padre de la genética. Y posteriormente surgieron otros investigadores que fueron los que se encargaron, en primer término, de redescubrir esas leyes que habían quedado desconocidas por casi 100 años, y fueron estos investigadores los que de manera independiente retoman o redescubren las leyes de Mendel y tratan de responder a la primera pregunta de la genética, que es cómo se heredan las características de los seres vivos. Posteriormente, ya para 1902, Sutton fue el primero, digamos, en proponer que los genes, es decir, aquellos denominados factores por Mendel, que eran los encargados de transmitir esas características de una generación a otra, esos genes o factores se localizan en los cromosomas y dio lugar a lo que se conoce como teoría cromosómica de la herencia. Otro de los hitos importantes en la historia de la genética fueron, mejor dicho, los descubrimientos realizados por Thomas Morgan, quien fue el primero en identificar un mutante genético estudiando las moscas de las frutas. Y fue entonces el que utilizó, digamos, a estas moscas para tratar de entender el proceso de transmisión de las características y descubre entre esos organismos con los que estaba trabajando algunos que eran diferentes del común y descubre entonces la existencia de estas mutaciones. También todos estos descubrimientos que dieron lugar a cambios o al aumento de conocimiento en cuestiones teóricas, también fueron de la mano del desarrollo de técnicas que permitieron estudiar al ADN o a los órganos, a los ácidos nucleicos, cada vez de una manera más fina. Esto es importante que tengamos en cuenta, que todo lo que nosotros sabemos ahora resulta de la evolución del pensamiento, la evolución o el desarrollo de nuevas teorías, de nuevas hipótesis, que fueron acompañados
de desarrollos tecnológicos. Entonces, uno de esos desarrollos tecnológicos fue el desarrollo de esta técnica para detectar ADN, que ustedes la habrán visto en biología celular, que es la reacción de Folgen, que permite entonces teñir de manera diferencial el ADN que está en el núcleo celular. Bueno, allá por 1930 surgen también de manera independiente algunos pensadores que con sus aportes dieron lugar a lo que se conoce como genética de poblaciones y fueron los que relacionaron todos los conocimientos de la genética mendeliana con con la teoría de la evolución que había sido propuesta por Darwin. Entonces, Darwin en su momento, cuando él propone su teoría, él no podía explicar, una parte de su teoría quedó inconclusa porque él no podía explicar justamente cómo era la transmisión de las características de una generación a otra. Entonces, hasta el redescubrimiento de las leyes de Mendel y hasta que ese mecanismo de transmisión de las características de una generación a otra fueron aplicadas a entender la teoría de la evolución, pasaron muchos años, y bueno, fueron estos investigadores, Fisher, Haldane, Wright y otros, los que sentaron las bases de lo que se conoce como la teoría sintética de la evolución, y bueno, aportaron, digamos, las herramientas no tecnológicas, pero sí los modelos matemáticos para poder entender y para poder explicar entonces la teoría de la evolución. Bueno, otros aspectos importantes y que, bueno, ahora resultan de suma utilidad es la aplicación de virus y bacterias para el estudio de la organización y de la estructura de los genes. Estos organismos fueron utilizados entonces como organismos modelo para poder estudiar algunos procesos genéticos a nivel molecular. Y bueno, dieron lugar, junto con el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN por Watson y Crick, a partir de los estudios que habían realizado Rosalind Franklin y Wilkins, dando lugar al origen de esta nueva disciplina dentro de la genética, que es la genética molecular. Bueno, aquí una mención especial para Rosalind Franklin, que fue quien realizó este estudio de difracción de rayos X del ADN, que a partir, digamos, de esta radiografía fue que Watson y Crick pudieron después develar entonces cómo era la estructura del ADN. Bueno, ya para los 70 surge lo que se conoce como ingeniería genética, y que también fue un hito muy importante dentro de la historia de la genética, así como el desarrollo de nuevas técnicas para el estudio del ADN, entre ellas la secuenciación, las herramientas para la secuenciación automática del ADN. Y bueno, allá por 1983, también otro desarrollo tecnológico muy importante, que fue el desarrollo de esta técnica que es la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, que permitió la amplificación de secuencias de ADN. Bien, y bueno, ya utilizando estas herramientas, se pudo secuenciar por primera vez
allá por 1995, el genoma completo de una bacteria. Antes solamente se podían ir analizando secuencias específicas o secuencias cortas de los genomas de los distintos organismos, pero en este año se logró secuenciar por primera vez o tener la secuencia completa del genoma de una bacteria. Y siguiendo, digamos, con los estudios de secuenciación de genomas, un hito importante en la genética fue la secuenciación del genoma humano, que fue un proceso largo que fue llevado a cabo simultáneamente por dos laboratorios, uno europeo, el otro de Estados Unidos, y cuyos resultados fueron publicados de manera casi simultánea en las dos revistas más prestigiosas de biología, que son Nature y Science. Si bien, digamos, se hablaba de la secuenciación del genoma humano, en realidad todavía ese genoma aún no se ha terminado de secuenciar, pero sí fue un avance muy importante en el conocimiento de esa estructura y función del genoma humano. Bien, entonces, todos estos hitos dentro de la genética dieron lugar a divisiones dentro de la genética, básicamente tres grandes divisiones, lo que damos a conocer como genética clásica o genética de la transmisión, genética molecular y genética de poblaciones. Nosotros lo vamos a ir viendo en las distintas unidades del programa. Vamos a empezar explicando los conceptos de genética molecular, lo que es, algunos de los cuales ustedes ya lo han visto en biología celular, así que les vamos a pedir que retomen sus apuntes de biología celular y que repasen algunos conceptos relacionados con la duplicación, la replicación, la transcripción del ADN. Nos vamos a focalizar también en los procesos de